Shalom, shalom, queridos hermanos, Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren bien en esta tarde, en esta noche ya. Y estamos empezando este estudio de Hechos capítulo 6 y parte 2. El día de hoy estaremos hablando del versículo 8 al 15. Y queridos hermanos, ya que es un tema un poco especial, o más bien muy especial, estaremos primeramente orando para ponernos en las manos del Eterno Dios de Israel, y enseguida estaremos empezando con el estudio. Bendito Rey del universo, Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, dador de la vida, Señor, dador de tu Torah, Señor, de tu palabra, Señor. Esa palabra viva y eficaz, Señor, que da vida a todos y cada uno de los hombres que te buscan, bendito Rey. En esta hora, bendito Dios, te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Señor, de tu palabra, y que, Señor, hagas, Señor, con tu palabra el propósito para el cual, Señor, tú la enviaste. Gracias te damos por estar, Señor, teniendo la oportunidad, el privilegio, Señor, de anunciar, de compartir, Señor, aún de estar frente a tu Torah, Señor, con los ojos puestos en ti, bendito Rey. Te pedimos que tú tomes el control de cada mente, Señor, de cada vida, bendito Rey. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de cada mente, de cada corazón, Señor, y que penetre, Señor, hasta partir, Señor, el corazón y los tuétanos, Señor. Provoca, Señor, un nuevo nacimiento, Señor, en nuestras vidas. Aparta, Señor, toda atadura, Señor, que nos impida, Señor, escuchar tu voz, bendito Rey. En esta hora, Señor, te ponemos a todos aquellos, Señor, que tú estarás trayendo, Señor, el día de hoy a escuchar tu palabra, Señor, para que tú edifiques a cada uno de ellos, Señor, y los apercibas, Señor, para los tiempos que vienen, bendito Rey. También te pedimos por aquellos, Señor, que estarán escuchando en el futuro, Señor, estos videos, Señor, para que tú, Señor, edifiques sus vidas con amor, bendito Rey. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, poniéndote este estudio en tus manos, eterno Rey. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a empezar este estudio de Hechos capítulo 6, parte 2, del versículo 8 al 15. Y vamos a leer los primeros 5 versículos, del 8 al 12. Dice de la siguiente manera: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga de la Quejilot, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Ruach, al espíritu con que Esteban hablaba. 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Yahweh, contra Elohim Dios.
12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Queridos hermanos, Esteban estaba ministrando al pueblo. Era uno de los 7 diáconos sobre los cuales los apóstoles habían impuesto manos. ¿Sí? En el estudio pasado estuvimos mirando que el pueblo murmuró porque algunas de las viudas de los griegos, de los efraínitas, estaban siendo desatendidas en la repartición diaria. Y queridos hermanos, en esta porción de hoy vamos a encontrar cómo desde un principio en la Quejilot había controversia. Por ejemplo, Esteban estaba, dice, lleno de gracia y de poder. ¿Por qué? El Ruach HaKodesh que recibieron aquellos que estaban en Hechos 2 y que estaban en Hechos 4, que recibieron el Ruach HaKodesh por medio de Dios, posiblemente era Esteban uno de ellos. No lo dice la historia ni la escritura lo asegura. Pero cuando leímos Hechos 6 del 1 al 7 encontramos que los apóstoles, después de haber encontrado a 7 varones llenos de sabiduría y llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, los apóstoles fueron a imponer manos, ¿sí? Había tanto discernimiento espiritual en este tiempo que buscaban hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del Ruach HaKodesh y de sabiduría. Y aquí encontramos en el versículo 8 a Esteban, que estaba demostrando que estaba lleno del Ruach HaKodesh. Pero no solamente de eso, queridos hermanos. Estaba mostrando que Dios mismo estaba tomando el control de su vida. ¿Cómo? Dice que estaba lleno de ¿qué? De gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Muchas veces en el ministerio de Yeshua, estas señales que hacía, sanidades y milagros que hacía Yeshua, el Cristo, causaban envidia hacia los fariseos, saduceos y escribas. Pero en este caso, leemos en el versículo 9, queridos hermanos, dice que se levantaron unos de la sinagoga de la Quejilot, llamada de los libertos. Este era un grupo de judíos, que estaba en contra de las enseñanzas de Yeshua, ¿sí? Y junto con aquellos expatriados de el reino del norte, de los efraínitas que estaban regresando al pacto del Mesías, que como lo menciona allí el versículo 9 de Hechos 6, dice que había de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, dice ahí, y disputaban. ¿Con quién? Con Esteban, que había sido ordenado como diácono para supervisar
la repartición entre las viudas y entre los necesitados, así como de huérfanos. Ahora, dice que no podían resistir a la sabiduría del Ruach HaKodesh con el que Esteban hablaba. ¿Por qué? Porque Dios, Yeshua mismo, prometió que su Ruach, su espíritu, vendría a morar en todos aquellos que creyeran en él. Ahora, esto está pasando en alguna de las iglesias actualmente. Queridos hermanos, hay un engaño como lo miramos en Hechos 5. Hasta el día de hoy hay un engaño. Aunque Dios se manifiesta con poder y gran gloria, hay mucha imitación de parte del enemigo entre todas las congregaciones del mundo, y más aún en aquellas que salieron de Roma. No estamos hablando solamente por hablar, hemos comprobado con la Biblia, con la palabra del Dios eterno, que Babilonia será destruida en los últimos días, en los cuales ya estamos. Ahora, en estas dos ramas que había religiosos que eran aquellos que se habían hecho prosélitos, que habían regresado de la diáspora y venían a adorar al templo a Jerusalén, porque, queridos hermanos, hasta el año 325 no empezó el cristianismo, no existía el cristianismo y se legalizó, escucha bien, en el año 382. Antes de estas fechas, Constantino o la iglesia católica, cristiana, católica romana no existía el llamado cristianismo, como en el año 1200, cuando se tradujo la primera Biblia por los monjes católicos que eran jesuitas, Cipriano de Reina y Valera, no había y no se conocía el cristianismo, ¿sí? Hasta después del año 325, después del concilio de Nicea. Todo lo que te estoy hablando, si tú necesitas confirmar lo que te estoy diciendo, escríbeme con gusto, te doy los libros en lo que está escrito todo esto, para que tú investigues, ¿sí? Ahora, el versículo 11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra la ley y contra Elohim, contra Yahweh. 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Antes de seguir en Hechos, vamos a ir a mirar Mateo 15, versículo del 1 al 3. Mateo 15, versículo del 1 al 3. Dice, entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Está diciendo algo muy claro.
el versículo 2 de Mateo 15. Dice que vinieron escribas y fariseos a preguntar al Mesías, al Cristo, a Yeshua, por qué los discípulos del Mesías quebrantaban, dice, la tradición de los ancianos. El libro, la carta a los Efesios en el capítulo 2, habla de los mandamientos rabínicos que había. Allá lo dice claramente, mandamientos de hombre. Acá dice tradición. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Yeshua había aproximadamente 3,000 mandamientos de hombre. Porque cuando se le dio los 10 mandamientos a Moisés, escritos sobre la piedra, el hombre dijo que el hombre también tenía derecho a escribir leyes y mandamientos, porque Dios les había dicho que ellos eran un pueblo santo y de sacerdotes, de cohens, ¿sí? Ahora, esto causó que desde Moisés hasta Yeshua se escribieran mandamientos de hombre. Se le conoce como Talmud, y hay otros libros que tienen diferentes nombres. En estos libros se escribieron los mandamientos de hombre, los cuales durante todo el ministerio de Yeshua fueron contrarrestados. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 3 de Mateo. Respondiendo él, dice, ¿quién? ¿Quién es él? Yeshua. Les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Yahweh, Elohim Dios, por vuestra tradición? Queridos hermanos, las multitudes, escucha bien, estamos llenas de tradiciones. ¿Tú estás exento? Queridos hermanos, los judíos, como en el mundo, tú has de saber, son las personas que quedaron para resguardar la Torá de Dios. Gracias a ellos tenemos hoy la palabra del Eterno en nuestras manos, del que te da la vida a ti y a mí. Pero entre ellos había gentes con tradiciones que guardaban más la tradición. Por ejemplo, hoy en día hay quien guarda la tradición porque le gustan las fiestas, le gusta andar en pecado, le gusta andar como Juan por su casa. Pero aquel que desde la antigüedad verdaderamente estaba buscando al Mesías, querido hermano, lo hacía de todo su corazón, sin cuestionar a nadie, porque miraba los mandamientos que estaban escritos. Ahora, ¿qué costumbres tienes arraigadas a tu corazón? Queridos hermanos, Esteban se levantó sin costumbres, con el poder de Dios, a obedecer y a cumplir el mandamiento que se le dio que hiciera. ¿Sí? ¿Qué era el mandamiento? Servir a todos los demás. Ese era el mandamiento. ¿Sí? Ahora,
Ah, no sé, me escribieron por qué no deja compartir. No sé. Vamos a mirar enseguida porque no le sé muy bien a estos aparatos, pero ah, podemos compartir después, queridos hermanos. Eh, Hermanos, en ese tiempo Esteban se levantó, ¿sí? No guardando tradiciones, ya que él mismo había estado en la diáspora en la cual fueron eh, deportados a Siria y actualmente en Hechos 6, queridos hermanos, estaban regresando al pacto, abandonando ¿qué? Sus costumbres. Para muchos, ahora que Dios está llamando a regresar al pacto, les impedirán sus costumbres. ¿Por qué? Porque algunos tienen costumbre de fiestas. Algunos, queridos hermanos, tienen costumbres de religiones. ¿Sí? Lo que ya les enseñaron, nadie lo cambia. Prefieren escuchar lo que diga un hombre a lo que diga Dios en su palabra. ¿Por qué? Mira qué es lo que dice Habacuc 1:5. Esto desde el Antiguo Testamento, Malaquías, hacia atrás, es lo que tenían de escritura todos estos varones, ¿sí? Las cartas no se publicaron hasta después de casi, escucha bien, 800 años formaron y empezaron a formar parte del canon bíblico. Ahora, mira qué es lo que dice Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creerán. ¿Será que aquellos religiosos están escuchando? ¿Será que aquellas ovejas están escuchando? Queridos hermanos, la obra que Dios está haciendo en nuestros días es la restauración de todo Israel, de todo Israel. Escucha bien. Hechos 13:41, aunque explicaremos Hechos 13 en otro momento, dice de la siguiente manera. Hechos 13:41 dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerán si alguien os la contare. Queridos hermanos, multitudes de personas irán a la perdición porque no están escuchando la voz de su pastor, no de un hombre, sino de Dios mismo. ¿Por qué? Porque se han engrosado en su corazón con costumbres. ¿Qué es lo que estaba pasando? En Hechos 6:9 estaban engrosados en sus corazones porque para regresar a formar parte del pueblo de Dios, tenían que hacerse prosélitos. Aun cuando cumplían con todos los requisitos de los judíos, el reino del sur,
Estos que se hacían prosélitos eran considerados como ciudadanos de segunda clase. Sí, en otras palabras, toda la vida eran despreciados. Sí, eran tenidos por poco. Se les miraba sobre los hombros. Eran completamente despreciados. ¿Y qué pasó? Querían y pretendían saber más que un ungido de Dios, que era Esteban. Ahora, estos junto con judíos se levantaron para enfrentar a Esteban y resultó que fueron avergonzados. En su enojo, ellos pagaron a hombres mentirosos que no tenían el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que fueran testigos falsos. Y dice el versículo 12, el 11, perdón, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim, Dios, Yahweh. 12. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y lo trajeron al concilio. Queridos hermanos, Lucas 23:31, Lucas 23:31, el Mesías anuncia lo que ha de venir para todo aquel que sea un verdadero creyente. Escucha lo que dice Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Queridos hermanos, estando Yeshua en el madero, exclamó que todo lo que le habían hecho, lo habían azotado, lo habían golpeado, lo habían escupido, se habían burlado de él, y por si fuera poco, estando en la cruz, le escribieron con letras latinas y griegas, le escribieron y Jesús, que significa caballo, estás acabado, terminado. Y lo escribieron los romanos en forma de burla. Así que todo aquel que sigue participando, nombrando este nombre, queridos hermanos, sigue participando con Roma de la burla que hizo y que siguió haciendo después de Constantino. A sabiendas, ellos lo hicieron de lo que significaba. Tal vez tú lo has seguido haciendo por ignorancia, ¿sí? Pero es tiempo de que si verdaderamente crees en el autor de la vida, su nombre es Yeshua, lo llames por su verdadero nombre. Mira qué es lo que pasó en Mateo 26, del 14 al 16. Dice de la siguiente manera. Mateo 26, del 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales Cohen. 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos
le asignaron 30 piezas de plata. 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué es lo que pasó con Esteban? Pagaron para entregarle, sobornaron a unos para que entregaran, para que dijeran falso testimonio. ¿En contra de quién? De Esteban. Antes de ser arrestado el Mesías, queridos hermanos, Judas Iscariote lo vendió. ¿Por cuánto dice? Por 30 piezas de plata. ¿Sí? 30 piezas de plata. Ahora, Lucas 23:31 dice claramente que si a él lo habían tratado de esta manera, a todos aquellos que estuvieran creyendo en él no serían tratados de diferente manera. Y se estaba empezando a cumplir con Esteban. Aunque aún no se había desatado la persecución, porque hubo persecución, por si pensabas que todo era color de rosa, no lo fue. Hubo persecución, pero aquí apenas estaban dando las primeras señales. Y dice claramente, Lucas 23:31, si de el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Ahora, dice claramente que Yeshua había hablado de la resurrección después de esto. Cuando estaba en Lucas 23 ya estaba en la cruz. Cuando leímos Mateo 26 del 14 al 16, solamente Judas Iscariote estaba apenas tratando de obtener ganancia entregando a Yeshua, lo cual, queridos hermanos, hicieron dándole 30 monedas de plata. Fíjate qué es lo que dice, Marcos 13 y versículo 1. Saliendo Yeshua del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. 2. Yeshua respondiendo dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yeshua, queridos hermanos, en Marcos 13 estaba profetizando la destrucción del templo, que fue en el año 70 después de Yeshua. Ahora, Mateo 12, del 1 al 8, y lo vamos a leer. Mateo 12, del 1 al 8, Yeshua mandó obreros, pero lo vamos a leer en la escritura. Dice, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo. Perdón. Mateo 12. Perdón, lo escribí y ya lo leímos. Mateo 12, del 1 al 8, leímos que vinieron escribas, fariseos de Jerusalén a Yeshua,
y le preguntaron por qué causa los discípulos de Yeshua no cumplían la tradición de los ancianos. ¿Cómo? Lavándose las manos y quebrantaban la tradición de los ancianos. A lo cual Yeshua contestó en el versículo 2 de Mateo 15, de Mateo 15, leímos Mateo 15. Esto fue, queridos hermanos, lo que le respondió, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y lo que les contestó él, respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantan el mandamiento de Yahweh por vuestra tradición. O sea, que no obedecían la palabra del Eterno, el mandamiento de Dios, no lo obedecían por estar obedeciendo sus tradiciones. Muchos en el mundo, alrededor del mundo, esto les impide volver al Mesías. ¿Por qué? Porque tienen y están llenos de tradiciones y prefieren seguir en sus tradiciones en vez de que regresen quebrantados al Eterno que nos da la vida, el que nos sacó desde el vientre de nuestra madre y nos sustenta, como dice en los Salmos, hace salir el sol para buenos y para malos, dando el sustento, la comida, a todos por igual. Mateo 12, del 1 al 8, dice, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, en un Shabbat, y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, en el Shabbat. 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? 4. ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino que solamente a los Cohen? 5. ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de Shabbat los Cohen en el templo profanan el día de reposo, el Shabbat, y son sin culpa? 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los hombres. 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de Shabbat. Queridos hermanos, Yeshua, el Cristo, el autor y dador de la vida, tenía quien se le opusiera. Esteban no sería la excepción. Lo que Esteban encontró fue una gran oposición, a tal grado que fue estorbado en su ministerio, ¿sí? Fue estorbado en su ministerio. Como el día de hoy
aquellos que quieran buscar al eterno Dios de Israel, teniendo tantas costumbres, las costumbres le estorbarán para buscar al eterno, a menos que deseche las costumbres que ya están arraigadas a su corazón. Este podrá buscar al eterno. Y aún le seguirán estorbando. ¿Quiénes? Aquellos que sean cercanos a él y que estén sujetos a costumbres. Pueden ser padres, hermanos, amigos, esposa, esposo. ¿Por qué? Porque no todos buscan al eterno de todo su corazón. Versículo 13 de Hechos 6 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. En este tiempo de Hechos 6, queridos hermanos, y todo el libro de los Hechos, todavía el templo que estaba en Jerusalén no había sido consumido por Tito. Todavía no había sido quemado hasta los cimientos, ya que esa fue la profecía de de Marcos 13 y versículo 1. Hechos 6:14 dice, pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Queridos hermanos, de estos textos, por ignorancia, se dice que la ley de Moisés fue abolida por el Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque se confunde tradición con mandamientos que le fueron dados a Moisés. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Aunque ya lo leímos, es necesario que se lea las veces que sean necesarias. ¿Para qué? Para que tú y yo nos despojemos de toda duda. Dice, vamos a leer del 13 al 15. Efesios 2, del versículo 13 al versículo 15. Escucha, antes de leerlo, Pablo escribió a la iglesia de Efeso para redarguir a aquellos del reino del norte, de los de Efraín, que estaban regresando al pacto, al igual que lo estamos haciendo nosotros en nuestros días. Versículo 13 dice, pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué dice? Que vino, dice, a abolir, ¿qué? En su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿En ordenanzas de quién? De hombres, las cuales Yeshua
estuvo combatiendo durante todo su ministerio. Ahora, en Hechos 6:13 dice que se acusó. ¿A quién? A Esteban. ¿De qué? De blasfemar. ¿De qué se acusó al Mesías? De blasfemia. De blasfemia. Cuando dijo que él era el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Que el Padre y él eran uno mismo. ¿Sí? Ahora, se le acusó a Esteban ¿de qué? De blasfemia. Y dice, contra la ley de Moisés y también contra el templo. ¿Contra qué fue acusado el Mesías? Dijo que destruyeran el templo y que lo levantaría en 3 días. Pero no estaba hablando del templo literalmente, ya que la profecía de la destrucción del templo la dio en Marcos capítulo 13. Pero él estaba hablando de su muerte y su resurrección al 3er día. En cambio, queridos hermanos, a Esteban pagaron sobornando a algunos para que fueran testigos. ¿De qué? De que estaba blasfemando. ¿En contra de quién? De la ley de Moisés y en contra de el templo. Ahora, mira qué es lo que dice el versículo 14. Dice, pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Queridos hermanos, la ley que le fue dada a Moisés no se estaba cambiando para nada. No se le estaba añadiendo nada. ¿Por qué? Porque todo aquel que hablaba en contra de la ley de Moisés, el pueblo se congregaba y cumplía un mandamiento de los 613, lo cual estaremos mirando el día de mañana. Este mandamiento, querido hermano, fue usado en contra del Mesías, ¿sí? Porque los judíos, los religiosos, y esto mismo pasa hoy en día, alrededor de todo el mundo, todo aquel que tiene religión en su corazón, no escucha. Mira y escucha unas 2, 3 palabritas y pa' su casa. Pero aquel que verdaderamente está buscando al eterno Dios de Israel, escucha todo, lo analiza, lo comprueba y agarra todo lo que le edifica y lo demás lo desecha, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Todos aquellos que se levantaron en contra de Esteban, dice que estaban alegando que le habían oído decir que Yeshua de Nazaret destruiría el templo y cambiaría las costumbres que había dado Moisés. Pero no eran las costumbres de Moisés, ¿sí? Porque los fariseos, los rabinos, tenían 3000 leyes rabínicas, ¿sí? Se les conoce como takanot, ¿sí? Están escritas en el Talmud y en otros libros. Estos mandamientos vino a abolir el Mesías.
los mandamientos de hombres. Y hay muchos hoy en día de todas las sectas que tienen sus propios mandamientos. Tienen sus propios mandamientos y no están dispuestos a abandonarlos. ¿Sí? Versículo 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Queridos hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes de que fuera llevado Yeshua a la crucifixión? Vamos a leer Lucas 20. Lucas 20 del versículo 9 al 18. Lucas 20 del versículo 9 al 18. Mira qué es lo que dice. Dice Lucas 9 del versículo, dice Lucas 20 del versículo 9 al 18. Una disculpa, me enredé. Dice el versículo 9, cuando comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. 11. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. 12. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera y herido. 13. Entonces el Adón, el señor de la viña, dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. 14. Mas los labradores al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. 15. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor, el Adón de la viña? 16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. 17. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le despedazará. Queridos hermanos, Yeshua estaba hablando del reino de Dios. Estaba hablando del reino del Eterno, ya que el Eterno mandó profetas y fueron muertos la mayoría de ellos. Por ejemplo, Isaías fue aserrado por la mitad, así, a lo largo, con un serrucho. ¿Por quién? Por su cuñado el rey. No hay familia. Cuando se trata de dinero, desde la antigüedad, las personas son amantes de Dios o amantes de las riquezas.
El reino de los cielos está a punto, en Hechos 6, de dar su primer mártir, querido hermano. Muchas veces aquellos que son llamados piensan que no se burlará nadie de ellos, que nadie les dirá nada, que no serán perseguidos. Lamentablemente te tengo malas noticias. Si tú y yo, que así es, somos la última generación, antes de que venga la destrucción de este mundo, prepárate, porque la persecución y la destrucción, los exilios que hubo del 722 a Efraín, que fueron llevados sus mujeres desnudos, los hombres también, sus mujeres violadas, a Babilonia de la misma manera. En el holocausto pasaron cosas terribles. Querido hermano, lo que viene a comparación con aquello es una caricatura. Así que prepara tu corazón. No lo digo para meter temor en tu corazón, sino para que te prepares. Prepárate. Prepárate. ¿Por qué? Porque tú eres parte de la última generación. ¿Sí? Así que si has estado jugando al creer en el Mesías y todavía sigues escuchando música del mundo y estás enfocado en el mundo, querido hermano, es tiempo de que hagas un alto, de que hagas teshuvá, que te detengas y des una vuelta de 360 grados hacia el Mesías. ¿Sí? Vamos a leer Lucas 22, del 63 al 71. Lucas 22 del 63 al 71. Dice, y los hombres que custodiaban a Yeshua se burlaban de él y le golpeaban. 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? 65. Y decían otras muchas cosas injuriándole, burlándose. Queridos hermanos, todos aquellos burladores que no creen la obra que está haciendo el Mesías en nuestros días, el eterno Dios de Israel, se siguen burlando sin dedicar tiempo a la oración, sin pasar tiempo con Dios, desechando al Dios vivo, ¿sí? Ignorando que todos aquellos que son llamados verdaderamente no ignoran su destino, sino que verdaderamente lo abrazan, esperando recibir una recompensa no de los hombres, sino del Eterno. ¿Qué es lo que esperas tú? ¿Será que Esteban fue el único que estuvo en el concilio? ¿Será que Pedro y Juan y los apóstoles fueron los únicos que fueron llevados al concilio? Queridos hermanos, mira el versículo 66 al 71. Dice, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales Coanín y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, 67, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creerás,
68. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltarás. 69. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. 70. Dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Queridos hermanos, todo aquel que está siendo llamado a la restauración, a ser parte del pueblo del eterno Dios de Israel, aquel que tiene oídos y oyendo entiende y viendo escucha, se prepara, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo Esteban? Se había preparado porque se le había anunciado lo que Yahshua, el Mesías, el Cristo, había padecido por causa de todos los hombres. Se habían burlado de él, queridos hermanos, del autor de la vida. Y ahora Esteban estaba solo. Se le habían levantado testigos falsos y se le estaba acusando de transgredir la ley de Moisés y de estar diciendo que Yahshua destruiría el templo del Eterno. Queridos hermanos, Dios quiere un pueblo bien dispuesto, ¿sí? Que si verdaderamente tú estás creyendo en el Mesías, te apartes de toda iniquidad. Que si en la vida pasada fuiste lo que haya sido, ya no lo seas. Que si fuiste un hechicero, renuncies a tu pacto que hiciste con el enemigo. Si tienes herencias de pactos con el enemigo, renuncies a todo eso. Si tienes costumbre de adorar al mono o al mismo demonio por medio de la muerte, querido hermano, que renuncies a todas tus costumbres. ¿Por qué? Porque de otra manera, si te mantienes en el temor de esas costumbres, serás destruido. Serás completamente destruido. El arrepentimiento, Teshuvah, es pararse, detenerse y dar un giro de 360 grados. Es lo que Esteban, el diácono de Hechos 6, estaba haciendo. Estaba anunciando la vida, siendo testigo y estando, queridos hermanos, entregado al Mesías, al autor y dador de la vida. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Estás en las costumbres de todos los hombres? ¿Estás creyendo en las costumbres que el mundo practica? ¿Estás bajo el dominio y la práctica romana? Arrepiéntete. La destrucción no tarda. Tenemos muy poco tiempo. Todo aquel que no escuche, todo aquel que no se prepare, perecerá. Perecerá y no tendrá una excusa cuando llegue delante del Eterno. Todo aquel, queridos hermanos,
que no dedique tiempo a Dios para pedirle perdón por todas las transgresiones que haya cometido o que esté cometiendo, queridos hermanos, no tendrá quien lo defienda, no tendrá ayuda en los días que se aproximan. Como lo dijo ya Habacuc 1:5 y Hechos 13:41. Se los voy a volver a leer y con esto terminamos. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creerán. ¿Cuántos miles de personas se ríen, se dan la vuelta y se alejan, ignorando que están despreciando no a un hombre, sino la salvación que el Eterno está dando en nuestros días como última oportunidad? Se alejan creyendo que se ríen de un bulto de carne que fue llamado a anunciar los días que vienen. Dios es amoroso, dando a conocer que tenemos que volver a Él, arrepintiéndonos, dejando las costumbres que tengamos y conociéndolo a Él, acercándonos a Él con un corazón dispuesto, un corazón humilde, dirigido al Creador y Dador de la vida. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tu Señor? Por ese que dices que amas, por aquel que dices que es tu Padre. Sí, porque le llamas mi Padre Dios. La Biblia dice que le decimos Señor y que le decimos Padre. Y si le decimos Señor, nos dice, si me dices Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Padre, ¿dónde está mi honor? Porque el día de hoy, todos aquellos que se encuentran alejados de Dios, pisotean la honra y el honor del Eterno, aquel que nos presta vida. ¿Cómo? Es que fulanito me hizo esto y es que fulanito me hizo aquello. Dobla tus rodillas al Creador. Dale tus quejas a Él. Ven a sus plantas y Él te sanará. Dios quiere sanar tus heridas. Yahshua vino, padeció para que tú y yo tengamos libertad, para que seamos sanados, para que nuestros corazones sean libertados. ¿Qué es lo que quieres mantener en tu corazón? Costumbres, costumbres, costumbres. ¿O quieres ser liberado? Tú decides, querido hermano. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué es lo que tú escuchas? Ay, es que mi papá y mi mamá y esto y aquello y eso me enseñaron y bla, 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 y bla, bla, bla. Y el que dices que es tu padre, ¿dónde está su honra? ¿Dónde está su honor? Si tú no estás dispuesto a darle la honra y la gloria al Eterno, querido amigo, porque no te puedo llamar hermano, en tu vida le vuelvas a decir Padre. En tu vida le puedas decir Señor, hasta que tú dobles tus rodillas y vengas a Él, antes de que sea tarde, antes de que tú mires que la obra que Él está haciendo en nuestros días es verdadera. Multitudes están regresando al pacto.
no te quedes afuera. La puerta a los gentiles está a punto de cerrarse. Muy poco tiempo queda. Arrepiéntete y regresa al pacto. Deja tus costumbres y no seas como aquellos religiosos que estaban en Hechos capítulo 6, versículo 9, que había, queridos hermanos, judíos y también había griegos de la diáspora de las 10 tribus de Efraín, ¿sí? Allí había romanos, allí había de Turquía, allí había de España, de Roma, de todo Asia. Así que aquí, queridos hermanos, no estamos para decir que solamente fueron judíos. Era el mundo de entonces que había conocido lo que Yahshua, el Mesías, el Cristo, había padecido. Había presenciado obras, milagros, sanidades que el Mesías había hecho, pero aún así lo estaban despreciando. ¿Por qué? Por sus costumbres. ¿Qué tanto pesa tu costumbre? ¿Qué tanto pesa tu temor? ¿Qué tanto pesa tu pacto? Que tal vez ni aún tú lo hiciste, que no puedas ni renunciar a él. ¿Qué tanto pesa tomar una decisión para reconciliarte, para proceder a hacer teshuvá, arrepentimiento? ¿Qué tanta emuná, qué tanta fe, qué tanto crees y estás dispuesto a obedecer? ¿Cuánto estás dispuesto a ser vituperado? ¿Por qué? Porque muchos no vienen al Mesías porque les van a decir aleluya, ahí va el aleluya, ahí va el hermanito, aleluya. A Pedro y a Juan los azotaron y ellos se alegraron porque tuvieron por bien ser tomados en cuenta por Dios al ser golpeados y formar parte del reino del Eterno. Pero ¿y tú? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu costumbre? Querido hermano, que no te detenga una costumbre para regresar al dador y sustentador de nuestras vidas. Vamos a orar. Antes de orar te pregunto, ¿estarías tú dispuesto a orar a Dios para que Él te perdone? ¿Estarías tú dispuesto a proceder a hacer teshuvá, arrepintiéndote, parar del camino que llevas y dar una vuelta completa para venir a los pies del Mesías? ¿O tienes tus costumbres más arraigadas que la que dices que es tu fe? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Mientras oramos, medita, ¿qué es lo que pesa más en la balanza de tu vida? ¿La fe en teshuvá o las costumbres? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Las fiestas que tienes por costumbre? ¿La música del mundo? ¿Tu religión? ¿O el autor y dador de la vida? Vamos a orar. Oh bendito Rey del universo, creador del cielo y de la tierra y de todo aquello que podemos ver, Señor, y aún de todo aquello espiritual, bendito Rey. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, veniste, Señor, a abolir, Señor, las costumbres, Señor, de los hombres, bendito Rey. Veniste a quitar, Señor, todo aquello, Señor,
que practicaba, Señor, los hombres, Señor, para que vengamos a la obediencia, Señor, a la obediencia de tu palabra, bendito Rey. Obra poderosamente, bendito Dios, ya que tú nos dejaste, Señor, tu Torá, tu palabra, Señor, esa palabra viva y eficaz, bendito Rey. Te pedimos en esta hora, bendito Dios, que tú, Señor, que eres el dador de la vida, aquel que nos formó desde el vientre de nuestra madre, Señor, y aún estando formado, Señor, nos sacó, Señor, y nos dio vida, Señor, en este mundo, bendito Dios. Y ahora nos llama, Señor, a regresar a ti, bendito Dios. Queremos ser sustentados, bendito Rey, por ti, Señor. No por una costumbre que tengamos en nuestras vidas, Señor. No por enseñanzas de hombres, Señor, sino por tu palabra, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor, en nuestras vidas, Señor, transformando nuestros pensamientos, Señor, nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú, Señor, nos apartes, bendito Dios, para ti, Señor. Queremos ser partícipes, Señor, de tu reino, Señor, desde ahora y para siempre, bendito Rey. Quita y despójanos, Señor, de toda costumbre, Señor, de todo aquello que nos aparte de ti, Señor. Obra poderosamente, Señor, aún, Señor, apartando, Señor, aquello, Señor, que estorbe, Señor, en nuestras vidas, ya sean amistades, Señor, que nos hagan volver, Señor, a las costumbres, Señor. Apártanos, Señor, para tu reino, Señor. Envístenos con el poder de lo alto, bendito Rey. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de Yeshua el Mesías, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, si entendiste este mensaje, no habrá necesidad de que te ofendas, porque no está dirigido a ninguna persona en particular. Las costumbres que se estaban practicando y que se han seguido practicando a lo largo de la historia son las que apartan a todos los hombres de Dios. Así que algunos tienen o tenemos costumbre de trabajar mucho, otros de fiestas, otros de muchas otras cosas, pero en su mayoría son costumbres que nos apartan de Dios, del dador de la vida. Aún poniendo en nuestros días algo que aparentemente es una doctrina de Dios, donde hay mandamientos de Dios, y te invitamos a que nos acompañes el día de mañana para que mires por qué Yeshua, el Cristo, el Mesías y aún Esteban murieron. ¿Por qué razón murieron? ¿Qué es lo que hay en la ley de Moisés escrito? ¿Qué es lo que se ocupó para que ellos fueran ejecutados? ¿Y por qué no fueron los únicos? Y te adelanto que las costumbres, queridos hermanos, nos apartan de Dios, pero todo aquello que nos conviene lo tomamos a nuestra conveniencia, como muchos hoy en día pretenden ser bendecidos después de que dicen que la ley de Dios fue abolida, y sabiendo que al obediente de la ley de Dios le vienen bendiciones, y a los desobedientes de la ley de Dios les vienen maldiciones, lo cual posiblemente tú y yo
en un tiempo pasado, antes de proceder al arrepentimiento, al Teshuvah, estuvimos bajo maldición y no nos fue nada bien en la vida. Y nosotros, queridos hermanos, le echábamos la culpa a fulanito. Ay, es que fulanito me pisó el juanete. Y nos dolemos toda la vida. Pero, queridos hermanos, son maldiciones por desobedecer a Dios. Así que si tú estás ya arrepentido, sujétate a la ley del Eterno para que las bendiciones puedan llegar a tu vida. Recuerda, las bendiciones son como aquel que trabaja y espera recibir un cheque el fin de semana. Pero aquel que no trabaja, que no espere recibir un cheque el fin de semana. ¿Por qué? A menos que sea su esposa la que está trabajando, recibirá el cheque. Pero de otra manera no pasará. Así es la ley de Dios. Las bendiciones son para los obedientes. ¿De qué? De la Torá, de la ley de Dios. Pero para los desobedientes solamente vendrán maldiciones. Así que tú elige qué es lo que quieres para tu vida. ¿Quieres ser considerado amigo de Dios o quieres ser considerado enemigo de Dios? Sin más que decir, queridos hermanos, porque si le seguimos aquí, mejor hacemos una vigilia, ¿sí? Y nadie se va a querer desvelar hasta las 6 de la mañana, ¿va? Cuando nos vayamos a trabajar, porque también trabajamos. ¿Por qué? Porque también comemos y tenemos familia. Así que gócese, querido hermano. Y aquel que ya esté en el camino, fortalézcase, querido hermano, confiando y apartándose cada día más de sus costumbres, aquellas costumbres que lo separen del Eterno. Vamos a despedirnos con la bendición arónica de Números capítulo 6 y versículo del 24 al 26. Dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Shalom, queridos hermanos. Amén. Hay que hacer la vigilia, dice. Queridos hermanos, pues si seguimos en transmisión, imagínense, ya muchos van a irse. Pero sí hay que hacer una vigilia. Los invito el día viernes, al empezar Shabbat, los invito a aquellos que ya están guardando Shabbat, aquellos que no están guardando Shabbat, también los invito a que hagamos una vigilia de oración, pidiendo por todos aquellos, queridos hermanos, que van a creer, porque aunque no ha llegado a muchos todavía, pues ahora sí que no están padeciendo en nada, posiblemente cuando todo esto arrecie, puedan voltear a ver al Eterno antes de tiempo, porque en tiempos de tribulación, según lo escrito y según hemos mirado por hechos, queridos hermanos, cuando ha habido una inundación pequeña,
Pregunta a la gente, ¿y si Dios existe, dónde está? ¿Por qué pasó esto? Es por eso que la Escritura dice que en aquel tiempo muchos maldecirán a Dios, ¿sí? Pero Dios, escucha bien, querido hermano, amigo que nos acompañas, amiga que nos acompañas. Dios está hablando a tiempo. Aún todavía no han venido las cosas que están anunciadas en la Escritura. Prepara tu corazón. No tengas temor, sino confía. Entrega tu vida al Eterno. Prepárate. Acércate a Dios. Clama por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. Y aclarando para aquellos que todavía no conocen, por los muertos ya no se puede pedir. Se pide por los vivos. Los que vivieron en algún tiempo tuvieron su oportunidad. Y Dios sabe si están con Él, si se arrepintieron a tiempo o si se fueron alejados de Él. No hay ningún rezo, como la iglesia tradicional paga miles de pesos para hacer rezos a los muertos, para sacarlos del purgatorio. No, 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 no. No hay nada de eso acá. Acá tenemos vida, tenemos oportunidad de arrepentimiento. El muerto tuvo su oportunidad. ¿La aprovechó? Solo Dios lo sabe. Nosotros no somos jueces, ¿sí? No somos jueces. Somos administradores de la salvación del Eterno. Así que, si lo que te toca a ti lo estás escuchando, dobla tus rodillas. Y la vigilia, claro que sí, la podemos hacer al empezar el Shabbat, después de entrar al Shabbat. Por ejemplo, aquí en Arizona son 8:30. Parece que en México son como las 9:30. Entonces es una hora de diferencia aproximadamente. Después de, vamos a decirlo, después de las 7 de la tarde podremos empezar la vigilia, dedicada y en honor a Yahshua, ¿sí? Pidiendo, clamando por aquellos que ya creyeron y por los que van a creer, ¿sí? Para que Dios nos fortalezca y podamos también estar en comunión unos con otros en oración, pidiendo teniendo la misma petición de ser fortalecidos, porque recuerden, falta muy poco para festejar Pesach, ¿sí? Faltan unos días. Prepárense con sus panes sin levadura. Prepárense porque son ¿cuántos días? 7 días. Así que aquellos que van a guardar Pesach y panes sin levadura, queridos hermanos, prepárense porque el tiempo se nos está acercando. Bueno, nos pregunta el hermano que qué es lo que predicamos y no es una religión. Estamos predicando o anunciando la restauración de Israel, ¿sí? La restauración de Israel, la cual está escrita en todas las Biblias, de los cuales la restauración de Israel, querido hermano, se anunció
desde que el reino se dividió en Primera de Reyes, capítulo 16, y fue dispersado el reino del norte, conocido como Efraín. Se dividió y solamente al ser dispersado Efraín con 10 tribus, se asimiló entre las naciones. Adelantándole, Dios dijo que haría un nuevo pacto. Este pacto se anunció en Jeremías 31:31 y es el mismo pacto de Hebreos 8 y versículo 9 en adelante, que es solamente para Efraín con 10 tribus y para Judá, ¿sí? No sé si usted lea la escritura en alguna congregación, pero este llamado lo está haciendo, cumpliendo desde Ezequiel 11 hasta Ezequiel 38, que es la restauración completa de Israel, de las 12 tribus, ya que las 10 tribus se asimilaron entre las naciones y forman parte desde el 317, cuando Constantino todavía estaba derrocando a su cuñado y a otros 2 generales que había en el reino, todo lo que era la conquista de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande conocido. Constantino fundó el catolicismo, el cristianismo católico romano. En el año 1500, Martín Lutero se levantó y anunció 95 tesis, y a partir de ahí empezó a ver todas las religiones que están alrededor del mundo hoy en día, incluyendo sectas, incluyendo pentecosteses, sabatistas, adventistas, testigos de Jehová, solo Cristo. Bueno, hay un sinfín de religiones. Y, querido hermano, querido amigo, y aquellos que pues a lo mejor no han mirado los estudios pasados, allí en estas religiones está Efraín, donde catolicismo, cristianismo y todas las sectas como testigos de Jehová y demás sectas. Y Dios dijo que en los últimos días, antes de que fuera el cumplimiento del Apocalipsis, restauraría las 2 casas de Israel y levantaría pendón entre todas las naciones, que es lo que está pasando hoy en día. Dios está sacando, está despertando a las ovejas de Efraín, a las ovejas de las 10 tribus perdidas, de donde se encuentra. Apocalipsis 18 y versículo 4, Dios habla a su pueblo que saquen, que salgan, dice Apocalipsis 18:4, de Babel, para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Ahora, me pregunta qué opinión de los pastores. ¿Cuál es la diferencia? Ok, la diferencia es que, por ejemplo, los sacerdotes solo enseñan tradiciones, completamente enseñan tradiciones. Incluso el Francisco, vamos a llamarlo así por su nombre porque nosotros no estamos bajo su autoridad, ¿sí? Ya que es un hombre y él se hace llamar el vicario de Cristo,
ya lo hemos explicado esto, se hace llamar Dios mismo en la tierra, permite que le besen la mano las personas y que se hinquen ante él, cuando Dios mismo dijo que ningún hombre que estuviera sirviéndole a él sería honrado aquí en la tierra. ¿Sí? Ahora, los llamados sacerdotes se tradujo en el latín. Sacerdote significa un sacrificador de cerdos. Y como yo no soy ningún cerdo, pues yo no quiero estar bajo su supervisión, porque además enseñan puras costumbres. Por otro lado, los pastores, aunque han intentado acercarse a Dios, y muchos de ellos lo hacen con un corazón dispuesto, muchos otros no lo hacen del mismo modo. Ahora, hay ovejas y también hay lobos. Y querido hermano, sí hay referencia del diezmo, pero le diré que, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que estamos ministrando es que si verdaderamente usted cree en Dios, el diezmo es una ofrenda, ¿sí? Que usted tiene que dar de todo su corazón. Lo puede hacer. No sé en dónde viva, pero en donde usted vive, me imagino que hay gente que necesita, ¿sí? Hay gente humilde que necesita tal vez una mochila con útiles escolares, que necesita alimentos, que necesita medicinas, que necesita comida. Lo invitamos a que escuche, querido hermano, los estudios que tenemos grabados. Y claro que no, pero si usted verdaderamente es una oveja, escucha bien, querido hermano, no por el dinero, sino por fe y en obediencia, querido hermano, tú obedecerás los mandamientos del Eterno. Tengo entendido por lo que me estás escribiendo que no estás familiarizado con los mandamientos que Dios escribió. Por lo tanto, si tú no tienes conocimiento de los mandamientos que el Eterno nos dejó a ti y a mí, querido hermano, no puedes obedecerlos. ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 3 dice claramente: el que me ama guarda mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos, ¿sí? Ahora, no digo que tú pienses de esta manera, pero si tú no estás dispuesto a obedecer los mandamientos del Eterno, que nos dejó para que mostremos obediencia a Él y para que demostremos que verdaderamente le amamos, querido hermano, si no estamos dispuestos a obedecer los mandamientos, pues lamentablemente, aunque diéramos no el diezmo, aunque diéramos todo nuestro cheque, si no obedecemos, lástima, no somos salvos, así de fácil, ¿sí? No sé si esté claro, lo invitamos a que vea los estudios pasados. Una disculpa en nombre de todo aquel
que haya sido llamado por Dios y que haya dañado su corazón? Todo aquel que ya está aprendiendo, querido hermano, pues mira los mandamientos que Dios dejó y mira cómo va a amarse a sí mismo para poder amar al prójimo, ¿sí? No, espero no haber respondido algo indebido, pero lo invitamos a que nos acompañe, a que revise los demás estudios y por qué no, si tiene alguna duda, miro que tal vez esté aquí en Arizona. Nosotros estamos también aquí en Arizona. Si usted gusta, lo podemos visitar. Podemos hacerle una llamada, una videollamada y hablarle lo que Dios está haciendo en nuestros días para que usted pueda entender lo que Dios verdaderamente está haciendo en nuestros días, ya que si usted tiene una religión o está alejado de Dios por X cosa, lo que sea, lamentablemente usted va a mirar el cumplimiento de las escrituras, pero si usted no se acerca a Dios, lamentablemente, pues no va a creer en Dios. Es como aquel que dice, yo tengo un hijo o tengo 20 hijos allá en tal parte, pero nomás dice que los tiene. No son sus hijos, ¿sí? Entonces, Dios lo podemos llamar Padre, pero si no lo obedecemos, pues no es nuestro Padre. Entonces, hermanos, lo invitamos a que nos sentemos, platiquemos, nos haga las preguntas que tenga. Esperamos contestarle todas sus preguntas. Por ahí le voy a estar escribiendo si no le molesta, para darle mi número de teléfono y podamos sentarnos por ahí un día de estos, ¿sí? Y pues gracias por las preguntas, porque sabemos que hay muchas personas que también tienen esas dudas y que Dios llamará a personas que han sido dañadas, porque a veces en las iglesias se les exige el diezmo, se les exige cierta cantidad, o se les vende el aceitito santo, dicen, de la unción, cuando sabemos que no hay, ¿sí? Hubo un aceite de la unción, lo explicamos en la parashá Tesabé, en la parashá 20, ese aceitito está prohibido reproducirlo, ¿sí? Fue hecho solamente para el uso del sumo Cohen, el cual es hoy en día el Mesías, Yeshua, el Cristo. Esto lo dice Hebreos capítulo 9, y él es el único que unge. Así que aquella iglesia, porque hay una iglesia que vende el aceitito de la unción, está bajo maldición, y puede que Dios, bueno, no puede, Dios va a tratar con ella, así nomás, ¿sí? Entonces, esperamos a serle útil contestando sus respuestas, le vamos a estar escribiendo. Y queridos hermanos, pues qué bueno que nos acompañó acá el hermano. Gracias, hermano, que nos acompañó. Esperamos que más personas puedan hacer preguntas, porque en las preguntas, queridos hermanos, se sale de dudas, se sale de estar alejados de Dios, y es cuando Dios empieza verdaderamente a hacernos libres. ¿Por qué? Porque Él vino a resplandecer sobre aquellos que verdaderamente están en necesidad, ¿sí?
Así que, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Ya oramos. Gracias por hacer las preguntas, hermano Gustavo. Gracias a todos y cada uno. Hermano Carlos, saludos. A todas y cada una de las hermanas. A Ara, saludos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Y queridos hermanos, prepárense. Empiecen a compartir los videos que puedan compartir, ya que posiblemente yo no lo creo así, pero muchos especulan que el anticristo puede aparecer en este Pesaj. A mi manera de ver, aparecerá en el Pesaj que viene o en el transcurso de aquí al próximo Pesaj, que faltan unos días ya nada más. Así que no tengan miedo, aférrense, confíen en el Mesías, crean que Él es dador de vida, Él es nuestra esperanza, desechen todo temor, porque aquel que teme, guarda, dice la Escritura, juicio para el día de la ira de Dios. Así que preparen su corazón, dispónganlo, no para un hombre, sino para que la palabra del Eterno produzca en usted y en mí obediencia. ¿A quién? Al Eterno, a Yeshua, al Mesías, al libertador y redentor de nuestras almas. Shalom, que la paz de el Eterno les bendiga, llene sus corazones, llene sus matrimonios y los acompañe a sus hogares, a sus trabajos y en todo momento. Shalom, shalom. Primeramente Dios, el Eterno. Mañana es jueves. Nos estaremos mirando, queridos hermanos, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, hora de Arizona. Que Dios me los bendiga. Y le escribo, hermano Gustavo. Que Dios me lo bendiga. Shalom.